Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase para el día de hoy y lo vamos a hacer ubicando en nuestra hoja de cuaderno los siguientes datos. Nuestro grado, ninth grade, date, que es fecha. Escribimos primero el mes, el nombre del mes, luego el número de día y después el año. Tenemos ahí ninth grade, date August 20th, 2021. Vamos ahora a trabajar el tema countables and uncountables nouns. ¿Sí? Bueno, ese es el tema de el día de hoy. Countables and uncountables nouns. Sustantivos contables y sustantivos que se pueden contar y sustantivos que no se pueden contar. Algo así sería la traducción al español. Countables and uncountables nouns. Sustantivos que se pueden contar y sustantivos que no se pueden contar. Bueno, ¿qué hace referencia a eso? Bueno, hay ciertas cosas que nosotros no podemos contar por unidades, ¿sí? Especialmente nosotros nos vamos a estar enfocando en los alimentos. Vean, aquí hay dos columnas. Una columna del lado izquierdo y una columna del lado derecho. La columna del lado izquierdo incluye los alimentos que tienen la característica countables, o sea, se pueden contar. ¿Cuáles son estos alimentos? Eggs, huevos, podemos contar los huevos, ¿verdad? En unidades. Banana, banano, igualmente. Olive, los olivos, los podemos contar. Fries, las papas fritas, podemos contar las papas fritas, cada una de ellas, ¿verdad? Por unidades. Tenemos las hamburguesas, los hot dogs, también los podemos contar por unidades. Apple, una manzana, carrots, zanahorias, las podemos contar también por unidades. Tomatoes, tomates. Watermelon, es sandía. Podemos, repito, esos sustantivos, esos alimentos los podemos contar. Bueno, ahora vamos a la columna derecha, que incluye igualmente alimentos, pero son uncountables, que no se pueden contar. Es decir, cuando yo hago referencia a esos alimentos, no los puedo contar por unidades, ¿sí? No los puedo contar por unidades. Por ejemplo, la leche, yo solo digo, bebí leche, ¿sí? Pero no puedo contar por unidades de leche. Cuando estemos preparando algo necesitamos flour, que es flour, harina. Igualmente la harina no la podemos contar. Sí la podemos medir, pero no la podemos contar por unidades, ¿sí? Como sí lo podríamos hacer. Regreso a estos ejemplos, podemos contar los huevos, podemos contar las bananas o los bananos. Vamos con salt. La sal no la podemos contar un grano por un grano, ¿verdad? Eso sí lo podemos medir, pero no lo podemos contar. Repito, como si podríamos contar los huevos y los bananos. Luego, sugar, azúcar. Ya teníamos el ejemplo anterior de salt, no la podemos contar, la sal. Y sugar, es azúcar, tampoco la podemos contar. O tenemos jam, es jam,
Es la mermelada, ¿sí? Jam, mermelada. La mermelada tampoco la podemos contar. Sí la podemos medir, quizás por botella, por tarrón, por botecito, pero no la podemos contar en sí por unidad, digamos, como si lo podríamos hacer con los huevos, con la manzana, con una zanahoria, con un tomate o un melón. Luego vamos con meat, la carne. La carne igualmente no la podemos contar. La podemos medir por libra, por kilo, pero no podemos contarla por unidad, ¿sí? Luego vamos con rice, arroz, 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 rice. Luego tenemos honey, que es honey, miel. La miel tampoco la podemos contar, ¿sí? Sí. Luego tenemos esta bebida que es tea, el té, tampoco lo podemos contar. Cheese, queso, tampoco lo podemos contar en función de unidades, ¿sí? No lo podemos contar. Entonces, ojo con eso, por favor, vayan ahí tomando nota y haciendo las traducciones respectivas o anotando las traducciones respectivas. No continuamos, pues. Dice, ojo con esto, lo voy a minimizar un poco para que, ya que lo hemos visto en detalle, podamos trabajar con él. Bueno, ¿qué es importante saber acá? Bueno, nosotros especialmente nos vamos a enfocar en el aprendizaje de dos fórmulas para realizar preguntas. Para realizar preguntas. Y hay dos. Voy a integrar acá esto. Vayan, ustedes vayan copiando. Eh, bueno, tenemos esto acá. Voy a hacer una aclaración. Lo vamos a estar trabajando en forma horizontal y de la siguiente manera. Así vean ustedes. Acá, identificado con un color. Y este acá, identificado igualmente con un color. ¿Sí? Entonces tenemos ahí en sentido horizontal dos fórmulas o dos formas para preguntar, ¿sí? How many lo voy a utilizar con sustantivos que se pueden contar y how much lo voy a utilizar con sustantivos que no se pueden contar. Bueno, pero a todo esto, ¿cuál es el significado de how many? How many es cuántos, cuántas, ¿sí? ¿Cuántos, cuántas? Dejémoslo con esos dos significados básicos. ¿Cuántos, cuántas? Y how much significa cuánta, cuánto, cuánto. ¿Sí? Ese es su significado. Entonces tenemos para sustantivos que se pueden contar, yo utilizo how many para expresar cuántos o cuántas. Y para los sustantivos que no se pueden contar, yo utilizo how much para expresar cuánto, cuánta. ¿Sí? No vayan, copien ustedes ese cuadrito en su cuaderno. Luego vamos a continuar con nuestro aprendizaje.
Bueno, si ya tenemos eso ahí, pasemos a utilizar estas expresiones para preguntar, para formular preguntas. Entonces, aquí en el número 1 yo voy a utilizar how many. How many es cuánto, cuántas. Es el inicio de mi pregunta. How many. Como estoy utilizando how many, obviamente me tengo que enfocar en esto que tengo acá. ¿Sí? Sustantivos que se pueden contar. Voy a decir how many apples do you eat? Ahí está. How many, cuántas apples, manzanas, do you eat, te comes? ¿Cuántas manzanas te comes? Recuerden que siempre que nosotros estemos haciendo referencia a una acción, que en este caso es eat, comes, cuando estemos haciendo la pregunta, vamos a incluir el verbo auxiliar correspondiente. Eso ya es de clases anteriores. How many apples do you eat? Okay. Número 2. Ahora voy a utilizar how much, ¿sí? How much. Yo aquí lo estoy haciendo de forma alternativa, digamos, una vez contables, una vez los sustantivos que se pueden contar y una vez los sustantivos que no se pueden contar. How much. How much lo utilizo para los sustantivos que no se pueden contar, entonces me voy a enfocar en la columna rosada. Y voy a utilizar un sustantivo de ahí. Salt, sal. How much salt do you need? ¿Cuánta sal necesitas? How much salt do you need? Ahí está. How much salt do you need? ¿Cuánta sal? ¿Cuánta sal do you need? Necesitas. ¿Cuánta sal necesitas? ¿No se están dando cuenta cómo yo estoy aplicando los criterios? Número 3. Voy a utilizar nuevamente how many, cuántas o cuántos. ¿Sí? Vamos a utilizar banana, bananas. How many bananas do you eat? How many bananas do you eat? ¿Cuántas bananas te comes? How many bananas do you eat? ¿Cuántas bananas te comes? ¿Ven? ¿Cómo? Ahí podríamos responder a las preguntas que nos incluyen how many. Por ejemplo, la 1, how many apples do you eat? Podríamos responder I eat 2 apples. ¿Cuántas manzanas te comes? Yo me como 2 manzanas. I eat 2 apples. En la pregunta número 3 podríamos responder. Si la pregunta es how many bananas do you eat? ¿Cuántas bananas te comes? Podría yo responder I eat 3 bananas. Yo me como 3 bananos. O 3 bananas. Recuerden que bananas tiene 2 traducciones al español. Banana tiene 2 traducciones al español. Banano o banano. Entonces, ahí tenemos. Pero la pregunta 2, how much salt do you need? ¿Cuánta sal necesitas? Yo no podría decir una sal, 2 sal o 2 sales. No. No las puedo contar por unidades. Sí las puedo medir en alguna unidad. Podría ser, por ejemplo, libra, quintal. Pero no nos estamos refiriendo y no estamos enfocando hacia eso las preguntas.
Vamos con la número 4. Entonces, y ahora corresponde, voy a utilizar how much. How much. Tengo acá, voy a utilizar flour. Flour. ¿Qué dijimos que era flour? Harina. How much flour do you need for the cake? Y ahí la pregunta dice, how much flour do you need for the cake? ¿Cuánta harina necesitas para el pastel? ¿Cuánta harina necesitas para el pastel? Number 5. Corresponde ahora how many. How many. Y voy a esta vez utilizar carrots. Voy a emplear carrots. ¿Qué significa carrots? Zanahorias. How many carrots did you sell? How many carrots did you sell? ¿Cuántas zanahorias vendiste? How many carrots did you sell? ¿Cuántas zanahorias vendiste? Ahí yo podría responder. I sold 100 carrots. Yo vendí 100 zanahorias. ¿Sí? ¿Por qué respondo así con una respuesta tan específica? Porque esos son sustantivos que se pueden contar. Vamos con otro. Number 6. Voy a utilizar ahora how much. Voy con tea, el sustantivo tea, que dijimos que es té. Tea. Té. How much tea did you drink? How much tea did you drink? ¿Cuánto té bebiste? ¿Cuánto té bebiste? Yo no puedo contar el té por unidades. Puedo decir, sino, por decir, un té, dos té. Eso no es correcto que yo lo diga así. Sí, hay otras formas de medir el té. Por ejemplo, un litro, medio litro, una taza. Incluso aquí podría yo responder una taza de té. Pero en sí, el té yo no lo puedo contar. No, salvo que yo lo convierta en otra unidad, como por ejemplo un litro, un galón, medio litro, en otra medida, una taza. Por ejemplo, ahí sí podría yo decir, bebí una taza de té, bebí 2 tazas de té, bebí 10 tazas de té. Pero en esencia el té yo no lo puedo contar. ¿Sí? Es un líquido, no puedo contarlo. 7. Voy a utilizar ahora how many. How many. How many. Me voy a enfocar en tomatoes. Tomatoes. How many tomatoes did you eat? How many tomatoes did you eat? ¿Cuántos tomates te comiste? Al yo responder esa pregunta, sí podría responder 1, 2, 3, 4, 5. Sí se pueden contar. ¿Sí? En eso está enfocado el aprendizaje de hoy. 8. Número 8. Número 8 será how much. Voy a utilizar honey. 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 How much honey? ¿Cuánta miel did you buy? How much money did you buy? How much honey did you buy? ¿Cuánta miel compraste? ¿Cuánta miel compraste? La miel no se puede contar. En esencia es un líquido, no se puede contar.
Sí se puede medir. Puede ser un litro, un tarro. Entonces, en ese caso yo podría responder un tarro, dos tarros, pero en sí la miel no la podemos contar. En esencia no se puede contar la miel. No puedo decir una miel, dos miel, o una miel, dos mieles. No, son sustantivos que no se pueden contar. 9. Vamos, una 9 sería how many. How many. ¿Cuántos o cuántas? Será cuántas. Mejor cuántos, ¿sí? Utilizamos uno con cuántos. Aplicado a el sustantivo huevos. How many eggs? How many eggs did, mejor en presente, do you need? How many eggs do you need? ¿Cuántos huevos necesitas? Probablemente la persona a la que le estemos preguntando necesite hacer un pastel, ¿verdad? Entonces nos está pidiendo a nosotros cierta cantidad de huevos. Entonces nosotros preguntamos, how many eggs do you need? ¿Cuántos huevos necesitas? Y para el último ejemplo es el siguiente. Será how much. How much. How much. Entonces me enfoco en sustantivos que no se pueden contar. Y es lo de aquí. How much rice. Arroz. How much rice. ¿Cuánto arroz? How much rice will you cook? How much? ¿Cuánto rice? Arroz will you cook? Cocinarás. How much rice will you cook? ¿Cuánto arroz cocinarás? Bueno, ahí tenemos, vean, es tan sencillo como eso. El tema countables and uncountables nouns. Sustantivos que se pueden contar y sustantivos que no se pueden contar. Espero que la explicación y la clase haya sido lo suficientemente aclaradora para que todos pues tengamos un aprendizaje significativo. Recuerden que no es un tema difícil, es un tema bastante fácil. Entonces yo los animo a seguir aprendiendo y por favor tomen nota de los contenidos de clases, lo que se les presenta en los videos. Todo ese contenido está sujeto a evaluación. Entonces me despido, que tengan una feliz tarde y estén pendientes de la tarea que van a realizar